Beatriz Argimón comenzó a militar en el Partido Nacional con 17 años. Fue edila y diputada. Y desde su rol en la Cámara de Representantes se transformó en una defensora activa de la participación de mujeres en política. El 16 de abril hizo historia al asumir como la primera mujer en alcanzar la presidencia del directorio del Partido Nacional. Cada vez que una mujer política llega a un cargo de estas características, está la decisión de un varón político decidido a que llegaron esos tiempos, pero que además apunta a la democracia interna y a la mejora de la democracia interna y en general. Como responsable de la conducción del partido, Argimón dijo en una entrevista publicada por La Diaria que intentará publicitar el trabajo de los parlamentarios nacionalistas, así como crear ejes temáticos en temas como seguridad, educación y relaciones internacionales de cara a una nueva elección, al tiempo que intentará responder a los requerimientos éticos de los uruguayos. Argimón cree que su partido está listo para ganar las próximas elecciones y dedicará el tiempo en su nuevo rol a lograr ese objetivo. ¿Qué desafíos enfrenta el Partido Nacional para poder lograr esos objetivos? Muy bien, bueno, allí quedaron gran parte de las preguntas. Beatriz Argimón ya está con nosotros, bienvenida. Un placer, los vi haciendo gimnasia. Ah, sí, sí, Pausa nosotros nos activa. relajamos. Pausa Sí. activa en el directorio habría que implementarlo. Sí, voy a ver si lo propongo ya el lunes. Yo creo que van a agarrar viaje todos Sí. enseguida. Y más los políticos que viven en constante tensión. Pasaría muy bien. Beatriz, 181 años desde la fundación del partido y este momento histórico que le toca a usted protagonizar. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, primero realmente, y quienes somos nacionalistas lo entendemos, pero creo que a todo el mundo le puede ser fácil comprender lo que significa el honor y la gran responsabilidad de asumir la presidencia de un partido de 181 años de historia, que además es uno de los partidos más viejos del mundo. Entonces, cuando uno recibe esa herencia, realmente mirás para atrás y ves tanto de legado, tanto de trabajo compartido, tantos momentos históricos diferentes de las distintas épocas del país, que realmente ahí te das cuenta de la dimensión del episodio. Yo lo viví mucho más como militante que después el tema de ser mujer y acceder, porque bueno, yo tengo una vida de militancia en el partido, feliz de militar, lo he hecho siempre, con cargos públicos, sin cargos públicos, con cargos de responsabilidad política. Y para mí fue realmente un momento en lo personal de los mejores de mi vida, se podrán imaginar. Claro, y yo me imaginaba, ¿no? También, porque esa militancia comenzó siendo muy joven, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué en aquel entonces, siendo joven, se vincula a un partido paramilitar? ¿Cuál era su proyección? ¿A qué aspiraba en aquel entonces? 17 años, ¿no? 17 años. Sí. Empecé a los 17 años en un momento donde no se podía, participando en movimientos que tenían que ver con el restablecimiento democrático. Y ahí no paró nunca. Y siempre tenía... yo militaba mucho en organizaciones sociales, en la parroquia, era interactiana, rotaractiana, siempre... Y yo estaba muy convencida que para trabajar los temas sociales había que llegar a los lugares donde se decidían las políticas sociales. Y eso fue uno de los impulsos más importantes. Y el otro yo creo que fue un disparador. Mi padre es destituido en la dictadura militar y fue un episodio que me acercó mucho al tema de restablecer la democracia. Entonces hubo muchos componentes que influyeron en una casa nacionalista toda, de padre herrerista, madre wilsonista, lo que me permitió también manejar sin ningún problema el relacionamiento con los dos sectores más importantes del partido, y de ahí realmente nunca dejé de militar. Cuando empiezo la competencia política, ahí empiezo a incorporar el tema de la necesidad de visualizarnos las mujeres como actores políticos,
en una sociedad y en un partido en especial donde no era fácil que se nos ubicara como actores políticos. Bueno, sí como militantes, pero no como actores políticos. Y a propósito de eso, bueno, en su discurso de asunción de la presidencia del Partido Nacional, bueno, también entendía los tiempos, ¿no? De cada cosa, de cada partido también, para poder, bueno, hoy tener una mujer al frente del mismo. ¿Cómo definiría entonces estos tiempos, ¿no? El lugar de la mujer, el papel que va a tener que jugar inexorablemente en las próximas elecciones también, cómo visualiza en ese sentido el Partido Nacional. Nosotros estamos instalados en un momento muy fermental de la vida del partido. Un partido que se siente pronto para gobernar, para ganar una elección. Un partido que ha trabajado especialmente con este directorio que empieza con la presidencia del senador Luis Alberto Heber, que ha hecho un trabajo fantástico y que yo sigo profundizando en lo que tiene que ver con líneas de trabajo. Un directorio que se lleva muy bien, que pertenecemos básicamente todos a una misma generación y que hemos trabajado todos con todos, que no tiene los líderes en el directorio, cosa que llamó mucho la atención, pero que tenemos buen vínculo con esos referentes, y eso hace un partido que ha trabajado en la interna mucho por la modernización y por profundizar el intercambio a nivel país. Hubo un trabajo sistemático en los últimos años. A veces no se ve mucho porque no forma parte de titulares, obviamente, y tiene que ver con la vida interna del partido. Eso nos ha hecho mucho bien. La tecnología empezó a avanzar también en el relacionamiento interno a pasos agigantados. El partido para sus adheridos tiene una aplicación que se llama Más Cerca, a través de la cual en breve vamos a proponer al directorio instrumentar una compulsa a nivel nacional para precisamente estar todos en red manifestando cuáles son los temas que más nos preocupan a nivel nacional y cuáles a nivel local. Pero hay algún tema de género que le preocupe en particular por esto de tiempos actuales. Totalmente, porque yo siempre digo que me paro en el tema de las mujeres desde la perspectiva del ejercicio auténtico de los derechos. Entonces, si yo formo parte de un partido político donde históricamente las mujeres tuvimos arte y parte en la construcción misma de la colectividad política. Y el otro día yo lo recordaba, tengo el orgullo de formar parte de un partido político de hombres emblemáticos, pero también de mujeres que, como Josefa Uribe y Viana, tuvo que ver con la causa americanista, fue una transgresora. Las mujeres que resistieron con Leandro Gómez en Paysandú, mujeres lanceras de Aparicio Saravia. Y sin embargo, cuando uno proyecta históricamente el número de acceso de las mujeres a los lugares de decisión, éramos un partido que teníamos inconvenientes internos. ¿Qué está pasando? Y esto a través del observatorio del Centro Josefa Uribe se verifica esto desde el punto de vista técnico. Desde la primera ley de cuota hasta hoy, en el partido hubo un proceso interno bien interesante. Por eso hablaba de los tiempos. Cada partido tiene sus tiempos. Hay instituciones, yo que sé, el caso del PIT-CNT, que todavía tiene problemas de acceso de mujeres a la dirigencia sindical, y otras instituciones, porque tienen sus tiempos. Bueno, el nuestro empieza muy especialmente después de la primera ley de cuota, que si bien nosotros sabíamos que por el sistema electoral no iban a acceder una cantidad de mujeres importantes, sí iba a hacer que en la interna pasaran dos cosas que efectivamente pasaron. Las mujeres entender que teníamos que también decir que queríamos competir, prepararnos para la negociación, que es dura, saber que no te llega al lugar por el solo hecho de la militancia, sino que tenés que salir y posicionarte desde el punto de vista de lo que querés. Y la dirigencia, en ese momento básicamente masculina, al tener que cumplir con una ley, salir a ese diálogo, y creo que fue oportunidad para ambos, para varones y mujeres. Eso que fue discutido en el Partido Nacional. Mucho, fue muy Fue el más discutido. dividido sobre el tema de la ley de cuotas. Totalmente, y por eso digo que nos hizo tanto bien, porque el acceso en lo personal a la presidencia del directorio tiene que ver también con ese proceso aperturista. Y yo también digo que, como todo en la vida, se construye varones y mujeres, ¿no? Claro. Entonces, se llega a este punto por el trabajo de nosotras, pero también porque hay compañeros
que fueron claro, acompañando todo este fenómeno. Entonces digo, fue un proceso bien interesante. Ahora, Beatriz, se está hablando a propósito de eso con mucha insistencia de lo bueno que sería una fórmula de cara a las próximas elecciones en cualquiera de los partidos o en todos los partidos mixta, Sí. ¿no? En ese sentido, en la colectividad nacionalista, la figura de Verónica Alonso cobró fuerza incluso hasta por ella misma, generando su propio espacio, marcando su impronta. La estrategia como partido es apuntalar una fórmula para ganar las elecciones. Ese es el objetivo Sin que lugar a tiene que dudas. tener la colectividad Sin lugar nacionalista a dudas. y el directorio en particular, ¿no? Ahora, mirando para el costado, porque estamos hablando de una competencia electoral y hay que ver quiénes se perfilan también en las otras colectividades políticas. Usted que conoce la impronta de las mujeres políticas, ¿a quién no le gustaría enfrentar, por ejemplo, de otros partidos? Y apelo a toda su honestidad, ¿no? En este sentido. Es decir, bueno, tal mujer en una fórmula de otro partido nos podría complicar un poco la elección. A ver, yo creo que todavía no están todas las mujeres que van a competir. Ajá. A mí me parece que va a haber algunas más que van a salir a la competencia. Entonces, ¿Habla de su partido decírtelo hoy, solo? ¿O? Del mío y De todos. de todos, porque nosotras, ustedes saben que, la verdad, tenemos un excelente relacionamiento, pese a pensar todas bien diferentes, pero Sí, lo destacan con siempre. este Sí, sí, proceso hemos trabajado durante muchos años y yo creo que todavía va a haber alguna que se va a animar, porque además es la forma que tenemos dentro del sistema democrático también de hacernos visibles en la opinión pública, porque ese es el tema. A veces uno sabe que no va a llegar en la primera instancia a tener la nominación de su partido para estar en la fórmula o en el primer lugar de una interna, pero sí sabe que eso la proyecta. Entonces, por eso digo que todavía es difícil ver cómo va a estar el panorama. Si bien hay varios nombres que ya por el proceso anterior vienen dándose, yo creo que va a haber otras. Partido Nacional que ya tuvo una mujer en una fórmula con la doctora Maeso. Con la doctora Maeso, con la doctora Raquel Macedo de Shepard en su momento. Tuvimos mujeres referentes. Yo creo que todas, con diferencia de estilos, aún en posicionamientos que podíamos compartir o no, fueron abriendo espacios también en ese imaginario donde dice, bueno, ellas también pueden estar, ellas también construyen. Bueno, y el estilo Beatriz Argimón en la conducción del Partido Nacional estaría entonces delineado por qué objetivos primordiales. Además estamos hablando de año preelectoral, estamos hablando de que usted considera que el Partido Nacional, lo ha dicho, tiene grandes chances Sí, sin lugar a de dudas. poder llegar a gobernar. Lo dicen las encuestas también. Por lo pronto, ¿cuál va a ser allí el objetivo más importante desde su lugar también de presidenta del directorio? Bueno, en primer lugar vamos a trabajar mucho con la comunicación, porque en tanto partido nosotros entendemos que es fundamental que la gente sepa cuál es nuestra propuesta. Forma parte de una obligación como partido político de brindarle información de primera línea a los ciudadanos en el momento de elegir. Ese me parece que hoy, si bien nada sustituye el mano a mano con la gente en una campaña, también es verdad que hoy la tecnología nos permite poder informar a la población y en eso estamos trabajando técnicamente. Todo lo que nosotros vayamos a hacer va a tender primero a acompañar a todos aquellos que en la interna del partido se plebisciten. Nosotros vamos a apoyar todas las manifestaciones de compañeros y compañeras que quieran primero plebiscitar. O sea, la Pero multiplicidad de siempre- opciones es algo importante para el Sí, partido. ya se está Es un equilibrio viendo. complejo ese también. Es Ya- un equilibrio. sí, pero dentro de ese equilibrio que estamos dispuestos a compartir y a llevar adelante y a acompañar, hay un tema en lo que vamos a ser inflexibles. Acá la unidad no debe perderse. Entonces, el primer y gran postulado es todos juntos compartiendo una interna, con sus perfiles, con sus diferencias. Obviamente somos un partido de hombres y mujeres libres, hay diferencias y miradas diferentes, pero siempre sabemos que hay postulados genéricos que siempre nos han unido y la unidad es clave. Puertas adentro del directorio, claro está. Ahora, juntos y no entreverados, como por ejemplo puede haber sido el proyecto de la concertación,
que no tuvo el resultado que tal vez esperaban, ¿le daría otra oportunidad a usted? Yo acá, el directorio del partido eso no lo ha todavía, pero es un tema Pero debe tener que su se opinión va personal. a abordar. En lo personal, yo nunca estuve muy convencida en el momento que se definió, pero bueno, la mayoría de mis compañeros sí lo estaba y por lo tanto yo acompañé, yo lo miraba con mucha expectativa. Creo que no tuvimos, como es notorio, una muy buena experiencia, pero también es cierto que no tenga esta primera experiencia, no nos haya dado resultado, no significa que no pueda trabajarse en perspectiva histórica con esa experiencia una nueva oportunidad. Yo todavía me reservo, tengo algún debate interno que hacer porque me parece que para llegar a una instancia nueva de concertación hay otros trabajos que no hicimos anteriormente que tenemos que hacer. Y por último, todos los que han sido cuestionamientos éticos en los partidos, también lo que ha golpeado al Partido Nacional, algunos casos bien puntuales. ¿Hay una decisión tomada también con respecto a una nueva estrategia en lo que refiere a la ética, a la transparencia del partido? Sí, ustedes saben que este es un tema, a ver, comisiones de éticas, por lo menos en el Partido Nacional, existieron desde la fundación misma. Sí, hay que ver después, ¿no? En la práctica qué impacto además, real tiene. Cada comisión se tiene que medir en un contexto histórico determinado. Hay parámetros éticos que han ido variando. Y en lo personal, y lo compartí el otro día de la Asunción, yo creo que estamos pasando un cambio de época. Y los cambios de época conllevan nuevos planteos, nuevos requerimientos, y yo creo que hay nuevos requerimientos éticos como es notorio. Cosas que antes, por ejemplo, que se tuviera familiares trabajando en el entorno, era algo normal, que pasaba en intendencias, en organismos públicos. Hoy ya no es lo mismo. Bueno, entonces, si bien cada problema que tuvimos, que son todos bien distintos, se fueron tratando puntualmente, nosotros hemos decidido, con la Comisión de Ética, estuve reunida hace unas semanas con algunos de sus componentes, y forma parte del trabajo que vamos a hacer con el directorio, proponer un debate interno sobre los nuevos parámetros de la ética pública en el siglo XXI. Como un nuevo código, digamos. En realidad, primero tratar de comprender esos nuevos parámetros, porque no tiene que ver solamente con un tema estrictamente político, hay temas antropológicos, sociológicos, es un tema realmente profundo, no es cuestión de hablar de ética claro. así cuando se está hablando de nuevos parámetros. Entonces, entre todos tener incluso experiencias internacionales, estamos buscando uno de los especialistas en ética pública a nivel internacional que pueda venir a ayudarnos. Y en base a eso incorporar el tema ético con los nuevos parámetros éticos, los nuevos cuadros partidarios. No lo tienen que tener esto como un tema, tiene que ir incorporado. Claro, entonces, claro, me parece que, obviamente, cada tema hay que tratarlo, la Comisión de Ética lo trata, pero me parece que va más allá de estos planteos. Bien. Nosotros tenemos que enfrentar eso. Y lo otro, ayer recibí una llamada del profesor Carlos Julio Pereira, a quien quiero muchísimo en lo personal y que es reconocido por todos nosotros, que quiere venir a hablar del tema con una propuesta, y para mí nadie mejor para escuchar, para iniciar un proceso que don Carlos Julio Claro, Pereira. porque además hay políticos, figuras de la política que han trascendido ya hasta las simpatías partidarias, de esos que se dicen comúnmente están más allá del bien y del mal, ¿no? Así que puede ser una referencia muy interesante. Así estamos. Beatriz, muchísimas gracias por esta gracias a visita, ustedes haberse por la hecho tiempo invitación. en la agenda, una agenda complicada, Absolutamente. suponemos que debe ser, así que fue un gusto charlar contigo. Un placer verlos. Un placer. muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias.